que influyen en que en vez de reducirse tasas de homicidio, de suicidio, de enfermedades mentales, cada día estén incrementándose más. Y decía que el tema es más complejo porque pues, lo he estado nombrando durante mis intervenciones y y Givis también lo han estado abordando. Y decir es que esto es un conglomerado de factores, es una cantidad de factores que están incidiendo y les hablaba ahorita que hice mi intervención. Por supuesto, empecé a por nosotros mismos. Y fíjate que tú ahorita se estabas contando eso y me remonté a esas épocas en las que trabajabas con adolescentes y me imaginé efectivamente todos esos regaños que recibieron. Pero tú me estás dando la razón en muchas cosas. ¿Qué sucede en un adolescente que aún ni siquiera es adolescente, un puber de 11, 12, 13 años, en las que los medios de comunicación lo están bombardeando de una manera, y yo les traía a colación las 6 variables que tiene la OMS que presupuestadas o establecidas desde 2013 para reducir, pero fíjate que tú decías cada día va más. Y si ponemos el ejemplo de Venezuela, hasta 2014 solamente 4 personas por 100.000 habitantes podían tener algún trastorno, una enfermedad mental. Y en 2018, que es la última estadística que reporta, casi 10 personas de 100.000 habitantes. De pronto dicen, no, pero es muy poco. Pero es que estamos hablando de extremos, ¿sí? De enfermedades mentales que están generando en nuestra sociedad crisis, no solamente emocionales, sino tendencias como el suicidio. Los medios de comunicaciones deben ser frenados definitivamente, de una manera u otra. Y creo que entidades como la OMS, pero también gobiernos a nivel mundial, necesitan entender que estamos haciendo un efecto contrario con informar y con advertir a la sociedad sobre lo que se está viviendo. Porque una persona que tiene acceso a estas series, a estos medios, en las que se están inyectando o se están estableciendo en nuestra cabeza, porque recuerde que hemos estado hablando que en los pensamientos inicia todo este caos, y que están bombardeando al cerebro de un chico que está iniciando su vida y está viendo apenas ciertas cosas en las que antes no veía, que el ideal de belleza, primero, radica en una persona anoréxica, esbelta, porque empiezan a radicarse los trastornos alimenticios por esa imagen de belleza que nos han mal vendido los medios de comunicación. Ah, bueno, la última fue la contrapuesta por Calvin Klein con la Ujú. rellenita transexual y afroamericana. O sea, ya cuando no es este extremo, ahora vámonos para el otro extremo, Sí, y ¿no? nosotros le estamos copiando. Es que lo peor es que todos estamos copiando esto que nos está vendiendo los medios de comunicación sobre lo que primero debe ser un ideal de belleza. Segundo, la cantidad de series de narcotraficantes que se empezaron a idear alrededor de los años 2000 y 2010 de en adelante, en las que vemos a chicas copiando, por supuesto, es la realidad. Y no podemos decir, oye, pero los medios de comunicación solamente están mostrando lo que es la realidad, por supuesto, pero es la manera como se está transmitiendo. Entonces, cuando inicia la serie Sin tetas no hay paraíso, no recuerdo el año, empiezan a dispararse las estadísticas de chicas prepago impresionante, porque un adolescente podía ver esta serie, la veía de hecho, y decía, oye, pero si yo tengo maneras de ganarme el dinero fácilmente y simplemente, porque es que los seres humanos somos así. O Y sea, de pronto antes, decimos, y antes que lo había, aumentaron las cirugías plásticas de pechos y de correcto, pompas. porque eso es lo que está vendiendo los medios de comunicación y nosotros lo estamos copiando. Ahora, empezamos a ver casos y bueno, nos damos cuenta de la delincuencia que empezó a generar, de chicos que empezaron a ser parte de bandas, de toda esta cantidad de cosas que nos ha estado vendiendo toda esta cantidad de programas. Ahora bien, también tú explicabas y decías, las mamás no tenían ni idea de lo que estaban viendo sus hijos. Y yo lo estaba diciendo hace poco. ¿Qué está pasando con la administración de los padres
con relación a sus hijos, que nosotros ya no hablamos. Antes el almuerzo era la hora sagrada para hablar con los padres. Y si bien había muchos tabús, porque uno no se atrevía a hablar abiertamente con sus papás porque sabía que mínimo una cachetada se iba a llevar. Salvo con la mía. De temas como, por ejemplo, el suicidio, la depresión, pero también las drogas, el sexo, era un tema tan cerrado y tan prohibido. Pues hoy día estamos trasladándonos a otro extremo, porque definitivamente, primero, padres que no tienen la capacidad o el tiempo de dedicación a sus hijos de hablar abiertamente estos temas con ellos y de hacerles ver cosas que nosotros los padres tenemos la responsabilidad de ver, de hacerles ver. Pero también hay muchos padres que la manera que tienen de hablar a sus hijos es de la agresión, ¿sí? Física, verbal, que no hay ese clima de confianza para que nuestros hijos puedan hacernos ver qué está pasando por sus cabezas, qué están sintiendo, qué están viviendo. Y toda esa cantidad de situaciones que yo soy mujer y me siento feliz de ser mujer. No hubiese en mi mente imaginado que hubiese imaginado nacer siendo hombre, pero la liberación femenina también trajo que las mujeres hayamos de dedicar tiempo al trabajo y desplazar la responsabilidad de ser madres a otras personas. Por decirlo a otras personas, porque a veces inclusive estamos dejando que nuestros hijos crezcan solos y que ellos tengan acceso al internet, a la internet y a las redes y a los programas sin tener control de lo que ellos están en capacidad de ver. Yo a veces pueda alarmarme y otras no, porque uno ha visto tantas cosas y las chicas saben, hemos visto tantas cosas en nuestra carrera profesional que ya uno casi no se alarma, pero no me dejo de impresionar con casos, con situaciones de la vida que definitivamente nos demuestran que nosotros hubiésemos podido prevenir si hubiésemos sido mejores padres y madres. Entonces, primero eso, ¿no? Tú me decías y me hacías la pregunta, ¿será que las estrategias están haciendo efecto? Bueno, las estadísticas nos dicen que no. Pero el asunto es más complejo. El asunto implica no solamente a la OMS, implica a los estados, implica a los gobiernos, implica a las familias, pero nos implica también a nosotros mismos. Nosotros somos responsables de sí mismos. Y decíamos al inicio las tres, pues, que tenemos una formación espiritual y que nos hemos encaminado en entender que definitivamente si no tenemos ese ser, cualquiera que se llame, yo le llamo Dios. En nuestro corazón no podemos vivir una vida plena, feliz y no podemos entender que la vida merece ser vista de otra manera. Entonces, también tenemos una responsabilidad las iglesias, las personas líderes espirituales, en entender que tenemos que llegar a la sociedad entendiendo, no con el fanatismo, porque también a veces rayamos en eso, sino desde nuestro compromiso social y espiritual, hacer llegar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, pero también a nuestros adultos, porque no solamente son niños y adolescentes, también los adultos están teniendo carencias afectivas, emocionales, espirituales, que merecen ser llenadas para evitar este tipo de situaciones y prevenir no solamente enfermedades mentales, sino también índices de suicidio, de indiferencia, de desinterés, de apatía, de falta de empatía, de solidaridad. Y creo que definitivamente algo está pasando en el mundo que nos está demostrando que se nos está saliendo de control la sociedad, que se nos está saliendo de control los medios de comunicación, que se nos están saliendo de control las estrategias que estamos implementando para prevenir que nuestros hijos, nuestros niños y nuestros adolescentes tengan un mejor futuro y tengan un mundo mejor del que nosotros tuvimos. Entonces, la responsabilidad definitivamente es de todo, pero también algo estamos haciendo mal que nos está evidenciando las estadísticas, que definitivamente estamos fuera de control, que el mundo es un caos y que necesitamos ponerle fin
a esta era, a esta indiferencia, a estas situaciones que estamos viviendo, y que llegó el momento de decir, dejo de pensar solo en mí para entender que tengo una responsabilidad con el otro, para ayudar a aquella persona que de pronto no es tan fuerte como yo, que no es tan resiliente como yo y que necesita una mano amiga, lo he dicho muchas veces, y que necesita de nuestra solidaridad y de nuestro compromiso con construir una sociedad mejor y con dejar a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones un mundo mejor. Bueno, yo me sumo a lo que decía Bessie en el comentario anterior, cuando hablaba de que esto es un trabajo de equipo, ¿no? De que tenemos todos que hacer un trabajo de equipo. Si bien es cierto que existen unas normas que son las que da la OMS, también es cierto que si no hay un control, si no hay una consecución de eso que se está imponiendo o que se está sugiriendo, no se logra nada. De nada sirve que en un hogar tú como padre pongas unas normas, las escribas, las pongas pegadas en la pared para que los chicos tengan visualización de esas normas, pero que no haya un control, no haya un ejemplo, no haya una consecución de ese invitar a nuestros hijos a cumplirlas, porque resulta de que las normas no son para una sola persona, las normas son para todos, hay que dar el ejemplo desde casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la OMS trabaja duro para que se cumplan unas normas, para dar unas normas, para dar una sugerencia de cómo disminuir el índice de la tasa del suicidio? Pero por otro lado, las redes sociales están haciendo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los medios de comunicación? No estoy en contra de usar redes sociales, no estoy en contra de los medios de comunicación, no estoy en contra de que se exprese una idea abiertamente y libremente, porque un país democrático, los países democráticos se supone que hacen eso. Pero, ¿qué pasa cuando se excede la pauta? ¿Qué pasa cuando no hay control del uso de redes sociales? ¿Qué pasa cuando no hay control de mis acciones como padre? Y estoy hablando desde el punto de vista familiar, porque todo inicia en la familia, todo inicia, y yo siempre lo he dicho, y hay incluso una imagen de eso. Si tú consideras que no vienes de una familia funcional y de una familia que te dio los valores necesarios, necesito que trabajes en que la familia que venga de ti sí los tenga, porque no se trata de que yo crecí así soy yo, eso no es mi culpa, o sea, no es tu culpa haber crecido con algún tipo de carencia emocional, pero sí es tu responsabilidad que lo que venga de ti la tenga. Entonces es importante el hecho del control, el hecho de, y cuando hablo de control no hablo de estar como vigilantes de tránsitos con los chicos, porque hoy en día tenemos que saber que tenemos que adaptarnos a una sociedad de la era tecnológica, una sociedad donde los chicos piensan diferente a nosotros, que de repente nuestra época de niña fue muy diferente a la de ahora. Cuando Joana dice soy una rebelde sin causa, yo pienso que todos fuimos rebeldes sin causa. Con causa. Con causa. Yo pienso que todos fuimos rebeldes con causa, pero de alguna manera eso nos sacó a flote, porque yo siempre he dicho, y hablando desde el punto de vista de la inteligencia emocional, el gestionar emociones es importante porque cumplen una función biológica en nuestro organismo, que termina por ayudarnos a comprender las emociones y poder saber que tenemos que tenerlas para podernos adaptar a situaciones que van surgiendo. Porque imagínense una persona sin conflictos, una persona sin problemas que resolver. O sea, esas situaciones son necesarias para nuestra adaptación y nuestra formación como seres humanos. Pero tenemos que aprender de ellas, porque no puedo yo decirle a mi hijo no mientas si yo miento. No puedo decirle no grites si yo grito. De alguna manera, todo viene del ejemplo, todo viene del trabajo de equipo, todo viene del control, todo viene de saber gestionar lo que voy sacando de mi boca para los demás. Entonces, ¿por qué no saber gestionar? Y eso viene de la responsabilidad, asumo yo, de los entes gubernamentales, de los medios de comunicación, de qué tipo de información yo estoy permitiendo que le llegue a las personas que están siendo parte de mi sociedad. Porque sí, Joana menciona esas series, yo he visto videos que incitan a la violencia, he visto videos que incitan al exceso de sexo mal manejado, que incitan al abuso sexual incluso de niños. Y de hecho lo decía yo en uno de los materiales que realicé en estos días, ¿cómo es posible que lleguemos del trabajo, los que salgamos, ¿no?
y nos pegamos a un teléfono celular y para que nuestros hijos se callen nos pegamos a una pantalla de computadora o le prestamos el iPad. No sabemos realmente, porque incluso los videojuegos hoy en día están siendo manipulados por personas externas, por personas que están detrás, inescrupulosas, aprovechándose de la inocencia y de que si, por ejemplo, el juego es Minecraft o Free Fire, por ejemplo, tengo varones y más o menos sé de los juegos, entonces yo tengo que investigar sobre eso para decirle a la otra persona que está del otro lado lo que quiere escuchar para captar su atención. Por lo menos en el caso mío, cuando yo voy a hacer algún tipo de conferencia, dependiendo del quórum que tenga, yo tengo que saber qué es lo que voy a decir primero para captar la atención. Eso es una estrategia. Entonces, este tipo de personas que están detrás de una pantalla que no les estamos viendo la cara, están haciendo estas mismas estrategias, pero conociendo cómo son los niños, qué es lo que quieren saber, qué es lo que quieren escuchar. Si tú no, un niño que no te habla y está pegado a un teléfono, háblale de un videojuego, háblale de una estrategia para pasarla para que veas que te mira. Ahí sí te mira, porque hay que decirles lo que ellos quieren escuchar. Fíjense, eso sucedió en Canadá hace mucho tiempo, en Canadá no, perdón, en otra ciudad, no recuerdo cuál, pero ella fue de Canadá. El caso de Amanda Todd, que fue precisamente, y muchos que dijeron, muchos señalaron, ay, qué niña tan débil, no soportó nada, pero nadie sabía qué estaba sintiendo esa niña, y ahí entra el control de las emociones. Nadie sabía qué era lo que estaba pasando y qué cosa no gestionó, o qué recursos dejó de tener para poder gestionar. Y entonces, ¿qué pasó? A través de una pantalla por redes sociales, terminó la niña quitándose la vida. Entonces, tenemos que saber qué es lo que el hecho de utilizar la tecnología no es malo, el hecho de informarse no es malo, pero tenemos que saber gestionar qué es, hasta qué punto puedo yo llegar, hasta qué punto puedo yo hacer. Si yo tengo, por ejemplo, 46 años y estoy en una ciudad de no sé, que tiene muchísimos cambios climáticos, porque por ejemplo anoche hizo un frío espantoso, hoy está el clima muy suavecito, pero de repente en una hora cambia. Ay, pero yo quiero salir a trotar de aquí hacia arriba. Yo sé que a mi edad, y no es por menospreciarme ni subestimarme, pero sé que no va a ser lo mismo que hacerlo, por ejemplo, en San Cristóbal. Yo sé que no va a ser lo mismo. Entonces, yo tengo que gestionar los recursos que tengo, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo darle con el esfuerzo, sin excederme, porque el exceso es malo. Entonces, lo mismo debemos hacer nosotros a nivel familiar, dando el ejemplo, empezando por el ejemplo. Muchos decimos, ay, yo no hago nada porque nadie hace nada, voy a esperar que hagan los demás para yo hacer. Ese es el tipo de mentalidad que nos lleva a caer en el hueco donde de repente caemos en algunas oportunidades. Entonces, ese es mi aporte. Givi, yo quiero complementarte que las emociones son entrenables y gracias a Dios, porque si no nosotras no existiéramos, la profesión de nosotros. Pero algo que hay que tener en claro y que la audiencia pues lo tenga claro, todas las emociones son entrenables, todos los pensamientos son entrenables. Entonces es importante, por eso el compromiso de nosotros los profesionales de la salud es muy grande, no solamente el de la salud física, sino también el de la salud mental. Pero es importante, yo les hablaba acerca de los signos de alerta y las personas que estamos cerca de entender que en algún momento, inclusive nosotros mismos vamos a necesitar ayuda del amigo, ayuda de la familiar, pero también ayuda profesional, porque pues nosotros vivimos en un mundo caótico y en cualquier momento de la vida cualquier persona puede estar propensa a tener una crisis emocional, a tener, y lo decía anteriormente, cualquiera se le pudo haber pasado por la mente algún día quitarse la vida en medio de una situación caótica, de un entorno, de una crisis de salud. Bueno, pare de contar. Entonces es importante entender eso, entender de que todas nuestras emociones se pueden entrenar, todos podemos desaprender ciertas cosas y aprender nuevas cosas, nuevas emociones, y por eso es importante saber de que todos necesitamos ir entrenando, así como tú ponías el ejercicio físico, que entrenar nuestro cuerpo es importante para fortalecer nuestra salud, entrenar nuestra mente también es importante para fortalecer nuestra salud mental. Entonces, ojalá los medios de comunicación se dedicaran más a eso, que creo que es el compromiso que debe haber, de que, porque los medios de comunicación llegan a cualquier parte del mundo, que puedan entrenar
esa salud mental, robustecer la autoestima que se ha vuelto tan frágil en estos últimos tiempos, cualquier cosa nos daña, dejamos de ser resilientes y es producto de eso, de que vivimos afanados por conseguir dinero, por cosas materiales, no nos tomamos una pausa en nuestra vida también de entender, oye, ya, debo pensar en mí, debo pensar en mi familia, es el tiempo de ellos, es el tiempo de compartir, es el tiempo de entender, de valorar las personas que tenemos alrededor. Entonces, si todos contribuimos un granito de arena a eso, a entender, a veces inclusive con un consejo tú puedes cambiar la manera como la gente piensa, cómo percibe. No necesitas hacer una psicoterapia porque no todos vamos a ser psicólogos, pero solamente con una palabra a tiempo, con una sonrisa, en algún momento de la vida en que puedas ver que alguien esté viviendo una situación de esa, hacerle ver lo importante y lo hermosa que es la vida. La vida es cuesta arriba, porque esto es muy duro, pero la vista es hermosa. Entonces es importante también hacer llegar este mensaje y bueno, y aquellas personas que de pronto no tengan la capacidad de poder ser resilientes y se frustren con facilidad o no logren entender estas cosas, pedir ayuda en el momento en que cuando las cosas se nos están saliendo de control. Entonces, así vamos previniendo también, se van previniendo muchos acontecimientos que podríamos evitar simplemente entendiendo todas estas cosas que hemos estado hablando ya durante más de 2 horas y media. Hemos hablado de todo. Nos ha dado las mujeres además que hablamos y nosotras sabemos que hablamos muchísimo las tres. Hemos cortado mucha tela. Pero pues lo importante de todo esto es que podamos llegar a cada uno de la audiencia y quizás no nos estemos dando cuenta que hemos llegado al corazón de muchas personas que necesitaban hoy, domingo 26 de julio, una palabra de esta y entender. La vida es cuesta arriba y con eso finaliza, pero la vista es hermosa. Entonces, así debemos verla, así debemos verlo hasta el último día que Dios, la vida y el universo nos permita estar aquí, vivir al máximo porque definitivamente es muy corta y es mi invitación el día de hoy, vivir cada momento. Yo les puedo decir, no solamente a mis amores, sino a quienes nos vean, es que en conclusión tenemos un triángulo. En el triángulo, esa triada es uno mismo, la familia y la sociedad.